gratis al 1414. Puedo viajar a 1.000.000 de kilómetros en una sola tarde. Puedo ver cada pase, cada toque y cada gol en el mismo momento en que ocurre. Soy miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo. Soy miembro de Bet365. Línea directa 902-123-498. Cuando apuestas en bwin, vives cada jugada como si estuvieras en el terreno de juego. Regístrate en bwin y consigue un bono de bienvenida de hasta 100 euros. Apuesta ahora en este partido. bwin. Cada empresa es un mundo. Está la que sabe lo que es ganar y la que necesita un empujoncito. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas con soluciones de financiación únicas. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidas y bienvenidos a la Liga 1-2-3. Estamos en Murcia, estamos en la Condomina, donde en breves instantes dará comienzo este encuentro correspondiente a la 28ª jornada de la competición. Se enfrentan hoy el UCAM Murcia Club de Fútbol y el Real Club Deportivo Mallorca. Un conjunto, el Balear, el Real Club Deportivo Mallorca, que hoy cumple 101 años de historia. Un equipo histórico del fútbol español y que hoy vivirá ese día tan especial, el día de su aniversario, 101 años nada menos, aquí en la Condomina, para medirse al conjunto local, al UCAM Murcia, en un duelo en el que ambos equipos se juegan mucho. Son rivales directos esta temporada por la salvación. El UCAM Murcia, que desde la llegada de Francisco al banquillo ha mejorado bastante sus prestaciones, ha entrado una muy buena dinámica que le ha permitido y que le permite afrontar este encuentro fuera de los puestos de descenso, algo que no puede decir el Real Club Deportivo Mallorca, que a pesar de la llegada de Javier Olaizola no ha podido solventar esos problemas que le mantienen esta temporada, quedando en la zona baja de la tabla. Hoy tiene ante sí un partido importantísimo para conseguir salir de esa zona de descenso. De hecho, podría atrapar a su rival en este partido, a UCAM Murcia, desde que le separan 3 puntos. Y el conjunto local, que tras conseguir esa importantísima victoria la pasada jornada en el estadio de la Almería, afronta hoy también el segundo de sus 3 partidos consecutivos ante rivales directos, como fue el Almería, al que ya vencieron 2-3 en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Hoy frente al Real Club Deportivo Mallorca, y la próxima jornada, el próximo sábado a las 6 de la tarde, que visitan a la Sociedad Deportiva Mirandés, otro equipo que está metido en esa lucha por permanecer una temporada más en la Liga 1-2-3. Novedades en ambos conjuntos, sobre todo en el Real Mallorca, que formará con Jesús Cabrero en portería, Biel Cumpaña en el carril derecho, 3 centrales, Antonio Raillo, Héctor Yuste y Joan Ansotegui, y en el carril izquierdo Angeliño Tasende. En el centro del campo, Juan Emanuel Curio, que hoy vuelve a la titularidad tras cumplir sanción, Sasa Zielar, Juan Domínguez acompañando en esa medular, y arriba Brandon Thomas y Lagos Junior. Por parte del conjunto local, por parte de UCAM Murcia, saldrá Biel Rivas en portería, defensa Baratequio, Hugo Álvarez, Unai Albizua, que también regresa a la titularidad en detrimento de Fran Pérez, que está lesionado y que tampoco estará en el banquillo, y David Morillas en el lateral izquierdo. En el centro del campo, Winnet Pasha, Tito Ortiz, novedad también hoy en el 11 titular, y Juan de Prados. Arriba, Juan José Collantes, Iván Salvador y Jona Mejía. Máximo realizador de UCAM Murcia, que hoy tiene un duelo bastante interesante con Brandon Thomas. Son 2 jugadores que son clave por sus números como realizadores para ambos conjuntos, y que definen un poco la situación en la que se encuentran ambos conjuntos. Brandon Thomas, que vive una sequía que le dura desde la jornada número 15, en la que anotó su último gol, y eso lo está notando muchísimo el Real Club Deportivo Mallorca. Está en una muy mala dinámica, sobre todo desde que
su máximo realizador, no está consiguiendo ver puerta. Todo lo contrario que el UCAM Murcia, que a pesar de que ha tenido lesiones, que ha tenido bajas, gracias a la buena racha de Jonathan Mejía, está consiguiendo unos muy buenos números que, como decíamos, para este partido les permiten mirar desde arriba al Real Club Deportivo Mallorca, al que se enfrentan hoy fuera del descenso. Recordemos que el UCAM Murcia llega ahora mismo 16º clasificado, mientras que el Mallorca lo hace desde la 20ª posición de la tabla, con 28 puntos. Como decimos, el UCAM 3 más. Se guardará un minuto de silencio antes del comienzo del partido, que por supuesto desde aquí vamos a respetar. Bueno, pues concluye ese minuto de silencio en memoria de Maricruz Siso, madre de Ramón Luis Barcarcel. El estadio de la Condomina, donde ahora procede ya, tras el silbido inicial de Eduardo Prieto Iglesias, comienzo del partido. Primera posesión para el Real Club Deportivo Mallorca, que hoy repite esa indumentaria en el día de su aniversario, que rinde homenaje a los héroes del primer ascenso a la primera división del conjunto balear. Pelota larga que repele ahora de cabeza el gallego Hugo Álvarez, que ahí hay vaya, pero lo que indica Prieto Iglesias es saque de banda favorable al Mallorca. Como decíamos, varias novedades en ambos conjuntos. Albizu, que regresa a la titularidad, también Tito Ortiz. Y en el caso del Mallorca, además de esa formación, ahí lo vemos claramente con esos 3 hombres en el eje defensivo, con 2 carrileros muy abiertos. Veíamos ahí a Biel Cumpañ y a Angeliño, los dos por delante de la línea divisoria. Ahí está precisamente Biel Cumpañ, hombre que era duda para este partido, pero que a pesar de todo es titular. Mismo caso que Brandon, que en el caso del lateral derecho el problema era bastante importante para Javier Olaizola, ya que Edu Campabadal está lesionado y Juanjo Nieto, el hombre que habitualmente también en las últimas jornadas estaba contando para Olaizola para ocupar ese carril derecho, está sancionado. Vio la quinta amarilla la pasada jornada ante el Llagostera en ese partido de la segunda división B, el grupo 3, con el filial del conjunto balear, y esa sanción tampoco le permite hoy poder ser alineado por este hombre, por Javier Olaizola, que ha tenido que tirar, como decimos, de Biel Cumpañ a pesar de los problemas físicos que arrastraba, aunque en principio tanto él como Brandon pudieron entrenar finalmente finales de esta semana, previa a un partido tan importante como el que tienen hoy aquí en la Condomina. También, como decíamos, vuelve Julio tras cumplir sanción. También lo hace tras varias jornadas Jonan Sotegui, para completar ese esquema de 3 centrales con el que hoy Javier Olaizola espera solventar esos problemas defensivos que tanto le están lastrando toda la pasada jornada. Un partido en el que iba ganando el descanso frente a un gran rival, eso sí, como el Club Deportivo Tenerife, pero que acabó encajando 4 goles el equipo Bermellón en la segunda mitad para acabar cayendo derrotado. Una derrota que ha hecho mucho daño al Real Club Deportivo Mallorca, que hoy, en un día tan especial para ellos como es el de su aniversario, su 101 aniversario nada menos, esperan darle la vuelta a esa mala dinámica. Bueno, contando con este partido le quedan 15 finales también al UCAM, los dos con intención de continuar una temporada más en la Liga 1-2-3. Balón largo que intentaba ganar de cabeza el UCAM. Ahí va a pelearla Iván Salvador.
Tocando para Collantes. Había Collantes hacia el centro del campo. Busca un apoyo. Lo encuentra en Tito. La presión de Angeliño acaba propiciando la recuperación del Mallorca. Y recibe Brandon. Que bien lo hizo Brandon para marcharse. La apertura hacia el otro costado. Ahí está atento Iván Salvador para ganarla de cabeza. Y el que recibe es David Morillas. Morillas para Collantes, que retiene el balón. Se marcha de Juan Domínguez. Le hicieron falta. La señaló Prieto Iglesias. Primera del partido. Favorable a Lucán Murcia. Y ya sacó rápido y ya está intentando retener el balón ante la presión de muchos hombres del Real Club Deportivo Mallorca. El comienzo habitual, está saliendo a apretar con gran intensidad. Lo sabía Francisco. Lo comentaba esta semana el entrenador de Lucán, que el Mallorca, a pesar de la posición que ostenta ahora mismo en la clasificación, es un equipo muy peligroso. Tiene a jugadores muy importantes, algunos de los mejores de la categoría. Y sobre todo con la necesidad de ganar, tendrá muy cara a su piel seguro. Y aquí en la condomina y veíamos a Iván Salvador, que vuelve y continúa en el 11 titular de Francisco. Marcó la pasada jornada este hombre, joven jugador internacional por Guinea Ecuatorial, y que está cedido, llegó en este pasado mercado de invierno, cedido por el Real Valladolid. Sacará esa falta lateral de Lucán, que incorpora a varios hombres al posible remate. Balón al segundo palo. Intentaba conectar ahí el cabezazo, pero finalmente acaba despejando la defensa del Mallorca. Muy largo, al que no puede llegar ningún jugador bermellón. Y el saque de banda ya atrás para el guardameta, para Bill Rivas, que la puso arriba. Intentando ahí ganarla Juan de. Había quizás juego peligroso, pero aplicó bien la ley de la ventaja al colegiado. Ahí está Iván Salvador, apoyándose en la pared con Jonah. Yendo ahora para la subida por banda de Tequio. El centro de Tequio. Estaba desde muy lejos ahí Morillas, pero recupera el Mallorca. Está Juan Domínguez. Se gira. Intenta buscar ahí el apoyo de Juste. Finalmente sale con el balón controlado bien ahí el Mallorca y recibe Julio. Intenta marcharse de Basha. Recuperó ahí el internacional albanés. Se hace con el balón, que está ahora ya jugando a la defensa de Lucán Murcia. El despeje de Albizua. Intentaba ganar la Jonah, pero tendrá una difícil tarea el delantero de Lucán, internacional hondureño, que habitualmente tiene que bregar con dos hombres. Hoy tendrá tres centrales bastante imponentes ahí en el juego aéreo, que es una de las principales virtudes de Jonah. Está Hugo Álvarez, el que está percibido de sanción. Que tras la baja de Fran Pérez, aunque se espera que pueda regresar la próxima jornada ante el Mirandés, no sería una buena noticia para Francisco perder también a Hugo Álvarez para ese importante partido de la próxima jornada. Como decimos, será el tercero de los tres duelos que le llegaban a Lucán Murcia en este final de invierno, en la que se está jugando muchísimo el conjunto universitario, aunque de momento el balance es bastante positivo. Como decimos, llega posición bastante más cómoda de Lucán que el Mallorca. Al duelo, ahí está Héctor Juste tocando para Angeliño, que ya le imprime velocidad desde el costado izquierdo. Balón en profundidad de Angeliño para Lagos Junior. Control fue defectuoso, le quedó un poco el balón atrás y eso propició la pérdida. Ahí está Collantes. Balón que le llega finalmente a Morillas. Controlando ahí Jonah, que bien lo hizo ahí Jonah Mejía, abriendo para Basha en la derecha. El control de Winnet Basha y a la incorporación de Tequio. Y finalmente el balón que vuelve a recaer ahí en Iván Salvador, entregando el despeje de Héctor Juste.
La prolongación de cabeza de David Morillas. La consigue bajar Julio. Busca de nuevo en largo la carrera de Lagos Junior. Con todo Hugo al corte. Y veremos a quién favorece el saque de banda. Pues será Lucán Murcia. Fue el último en tocar ahí Lagos Junior en esa jugada, en la que los dos se fueron al suelo. Y sacará de banda Tequio. Busca ahí Jona. La lucha con Anzoátegui. Está el central vizcaíno. Veremos cómo le sale hoy a Javier Olaizola este esquema con el que ha sorprendido. Este encuentro fuera de casa, veremos si lo mantiene también, a lo mejor, en caso de darle buen resultado. También los encuentros de casa. Balón ahí al que no pudo llegar Angeliño. Y con toda la banda para él. Recordemos que no está Saúl García ni siquiera convocado. Se quedó fuera el hombre que venía en las últimas jornadas ocupando el lateral izquierdo. Jugador que también llegó como refuerzo invernal. Y que hoy, por decisión técnica, se ha quedado fuera de la convocatoria de Javier Olaizola. Desplazamiento de Antonio Raillo. Despeja Tequio de cabeza. Va a intentar llegar ahí Basha. La ganó Sasha Zielar para Angeliño, que ya se apoyaba ahí en Julio. De nuevo Sasha Zielar. Julio que recibe, la pone dentro del área. Buen balón, el remate de Juan Domínguez arriba. Qué bien vio ahí el hueco Julio. Y buscó ahí el centro para el intento de remate de su excompañero en el Deportivo. Podía casi incluso controlar el balón ahí Juan Domínguez. Aunque había varios jugadores del Real Mallorca dentro del área. Había propiciado que ahí Juan Domínguez estuviese libre de marca. Bueno, pues primer acercamiento del partido. Ese tibio cabezazo de Juan Domínguez que no pudo sorprender a Biel Rivas, que ya puso el balón en movimiento. Intenta ahora hacerse con el balón Lagos Junior. Intentaba marcharse de Morillas. Hubo una mala pasada y el terreno de juego el resbalón del Lagos Junior, que acabó cometiendo falta sobre Morillas. El lateral izquierdo murciano. Ellos serán encargados de sacar la falta. Puso arriba Morillas. Y la lucha que acaba favoreciendo al Real Mallorca. El salto de Brandon. No puede llegar ese balón. Consigue bajarla bien ahí Juan de. Balón en profundidad para Collantes. No hay fuera de juego con la carrera de Collantes. Se marcha dejando sentado a Javier Cumpañ. Collantes intentando conectar ahí con Iván Salvador. No pudo. Finalmente el balón que sigue en posesión de Lucam. Intenta hacerse dueño del juego. Un Mallorca con mucho ímpetu que intenta salir rápido. Que ha tenido de momento la oportunidad más clara del partido. Balón en manos de Jesús Cabrero, que ya sacó rápido. En corto para Yuste. Este que recibe Anzoátegui. De nuevo Héctor Yuste. Recibe ahí el tercer central, Antonio Raillo, que ya la puso en largo. El intento de control ahí de Biel Cumpañ. Se la lleva bien el lateral. Balón para Brandon. Estaba fuera de juego. Inválida la jugada y el colegiado en instancias de su asistente. Brandon que no estaba de acuerdo, pero efectivamente estuvo muy atento ahí el zaguero del conjunto universitario para dar un pasito y dejar ahí en posición ilegal a Brandon. Un hombre que buscará hoy ante el Lucam romper esa mala racha. Muchísimas semanas en ver puerta a Brandon Thomas, hombre que tiene muchísimas virtudes, pero una de las principales es el olfato goleador. Ya lo demostró la temporada pasada, un jovencísimo, pero que vive quizás su peor momento de cara a puerta desde que está en el primer equipo. Jovencísimo jugador de solo 22 años.
Tequio hoy, que llegaba con algunas dudas por tema físico al partido. Finalmente está de nuevo en el 11. Destacaba su entrenador Javier Olaizola que obviamente él quería jugar. Además en el momento tan delicado que atraviesa ahora el Real Club Deportivo Mallorca. Cometió falta precisamente Brandon sobre Iván Salvador. Otro joven jugador que parece que ha encontrado su sitio aquí en el UCAM, donde militará al menos hasta final de temporada, cedido por el Real Valladolid. Es jugador del Valencia Mestalla. El corte ahí de Julio. Será saque de banda para el UCAM Murcia. Está Tequio. Y busca algún compañero desmarcado. Control de Basha, lo hizo bien. Entrega de nuevo para Tequio. Intentaba poner el centro. No pudo. Eso viene el cuerpo de Angeliño, que será el encargado ahora de sacar de banda para el Mallorca. El saque largo al que intenta llegar no Layogo Junior, sí finalmente Brandon. Balón largo, la carrera de Brandon, toda la ventaja para el Vicio, que despeja. Vemos que hoy no está Fran Pérez, que se retiró en el descanso del partido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, que enfrentaba al Almería y el UCAM Murcia. No pudo disputar la segunda parte del encuentro por lesión y tampoco para este partido. Este momento al 100% Fran Pérez, una baja sensible en defensa, aunque el regreso de Albizua minimizó un poco el problema para Francisco. Estaba de hecho Hugo Álvarez enviando el balón a córner. Córner que va a votar Juan Emanuel Julio, hombre habitualmente encargado de ejecutar todos los balones parados para el Mallorca. El centro de Julio, intenta el remate, Raillo. Mallorca, marca Raillo, minuto 15 de partido, se adelanta muy temprano el conjunto visitante. La sonrisa de Raillo, la sonrisa de los aficionados del Mallorca en el día del 101 aniversario del Real Club Deportivo Mallorca, en un partido clave que empieza de cara para los visitantes. El centro de Julio, muchos hombres de el conjunto visitante sumados al ataque, gran cabezazo de Raillo, que superó ahí en la marca Unai Albizua y adelanta a su equipo en este partido. Sí se han sorprendido el UCAM Murcia y Francisco, que obviamente lo que nunca quiere un equipo es encajar así el primer gol a balón parado. Te superaron, aunque el remate es impepinable de Antonio Raillo, un hombre que en el juego aéreo es un hombre muy poderoso. Y el UCAM que intenta contestar. Por mediación de Basha, que pierde el balón. Va con todo ahí ahora Tito. El balón muy largo para la carrera de Brandon. Toda la ventaja para Hugo, que cede atrás, aunque de manera muy defectuosa su portero. De hecho, ni siquiera pudo hacer ademán de intentar controlar el balón. Biel Rivas. Será de nuevo córner para el Real Club Deportivo Mallorca, que hace un minuto escaso marcaba el primer tanto del partido, aunque un lanzamiento desde el otro ángulo. Ahí viene el centro de nuevo. Vuelve a conectar el remate. Balón que le cae a Brandon. El segundo remate se le marchó un poquito desviado al joven jugador de Calador. Es el segundo tanto esta temporada de Antonio Raillo. Y a punto de llegar de nuevo, balón parado. El segundo tanto del Mallorca, que bueno, ha salido desde luego mucho más metido en el partido que el conjunto local. Vemos esa primera ocasión de Juan Domínguez, algo tímida, pero que ya empezaba a inquietar la portería defendida por Biel Rivas, con estos dos lanzamientos de córner que han llegado dos ocasiones clarísimas. De hecho, una consiguió hacer subir el primer tanto del partido al marcador.
Sacará de banda Vielcompañ. Peinando de cabeza Lagos Junior. El control de Brandon. Intentaba marcharse, que bien retuvo ahí el balón el joven canterano del Mallorca. El balón ahora de Tito. Demasiado profundo, demasiado largo. Que no puede llegar ningún atacante de UCAM. La carrera de Jona para presionar a Cabrero, que tuvo que finalmente hacerse con el balón. Sacó arriba el guardameta Ostense. Ojo, el balón ahí que pasaba. El corte de Albizua. Despeja finalmente Tecchio. El control se va a ir demasiado largo ahí de Iván Salvador, que intentó evitar que saliese ese balón. Finalmente no lo consiguió. Será saque desde la banda para el Mallorca. El saque intentando ir a buscar a Lagos Junior. Despejando Collantes. La lucha de Zielar y Iván Salvador. Llegaba también Juan Domínguez, pero ganaba finalmente el salto Iván Salvador. Ahí con todo también Antonio Raillo. Y ojo, que se ha llevado un buen golpe Iván Salvador. O con todo de nuevo ahí el balón de cabeza Antonio Raillo. Dice que le ha tocado balón, pero está quedando muy mal parado ahí el joven Iván Salvador. Dice que con el cuerpo impactaba ahí el central del Real Mallorca, que ya despeja ahora el balón, intentando de nuevo conectar con sus hombres de ataque. Ahí está Brandon intentando llevársela. Iba con todo Lagos Junior. No indica nada el colegiado. Balón que recae en los pies de Brandon. Tocaba ahí Hugo Álvarez, que acaba despejando. Tecchio. Saque de banda para el Mallorca. Minuto 20 de partido. Mallorca ganando de momento. Y con mucha presencia en campo contrario. Casi en el área contraria de nuevo. Con este saque de banda. Sacó Vielcompañ. Intenta controlar ahí Juan Domínguez. Metía la pierna Tito para forzar de nuevo el saque de banda. Casi en posición de la esquina. Y el control de Brandon en el centro de Vielcompañ. Muy pasado. Va a intentar llegar ahí Lagos Junior. No pudo llegar. La ventaja va a ser para Julio. Dejando para Angeliño. Buen control con el pecho de Angeliño. Tasende. Entra en el área Gallego. Intenta marcharse Angeliño. Tiene muchos hombres alrededor y acaba retrasando para Julio. Ahí está Julio. Intentando encontrar ahí, conectar con Lagos Junior. El control de Lagos Junior. Ahí está el fileño. La dejaba para Angeliño, aunque metía la pierna Tecchio y forzaba de nuevo el saque de banda. Se defiende como puede el UCAM Murcia. Pero el Mallorca, que está cuajando un gran inicio de partido. Ahora no podía evitar que saliese ese balón Julio. Balón que es para el UCAM. Pero la vuelve a perder. Qué buena la presión de nuevo del Mallorca. Ahí está Lagos Junior. Intenta marcharse de su marcador. Balón muy largo ahora para Viel. La carrera de Vielcompañ. Le defiende ahí muy encima David Morillas. Sacando bien el centro ahí Vielcompañ. El control de Juan Domínguez. Qué bien se la lleva Juan Domínguez. El disparo. Demasiado desviado. Y a córner ahí. La afición de la Condomina, que se impacienta porque las ocasiones del Real Club Deportivo Mallorca se suceden. Como veíamos que podía haber tocado el balón en el cuerpo de Albizua. No lo parecía, tampoco lo interpretó así el colegiado, aunque eso era probablemente lo que Juan Domínguez protestaba muy tímidamente. Y tras el saque de portería que acaba despejando ahora es Tecchio. Ventaja para Ansótegui. Despeja de cabeza. Iba el salto Sasa Zielar, que bien lo hizo, poniendo el cuerpo para que la baje Angeliño. Estaba a prolongar Julio. El que recuperó el balón fue Tecchio. Balón al área. Despeja Ansótegui. Controlando Iván Salvador ahí con el pecho. Mete el cuerpo Julio. Se la lleva Juan Domínguez. Que recibe ahí en banda izquierda es Brandon. Retrasa para la incorporación de Angeliño. Angeliño en banda izquierda. Quien se marchaba. El balón ahí se le quedó un poco corto. Vuelve a recuperar el Mallorca. Nuevo el ataque del equipo bermellón. Acaba cortándolo finalmente el conjunto local. Balón para Basha. Ahí recibiendo. Se gira la presión ahí de
Julio que acaba cometiendo falta. Y como nota el cuadro dirigido por Olaizola el regreso de Julio a la titularidad. Muchísimo más peso en el centro del campo, donde claramente se vio superado, sobre todo en la segunda mitad, la pasada jornada en casa, en el Iberostar Stadium, ante el Club Deportivo Tenerife, que era desde luego un rival de entidad por la posición que ostenta el conjunto insular en la clasificación, aunque sensaciones en la primera mitad para el Mallorca eran muy buenas y acabar cayendo derrotado de manera tan abultada, sobre todo se tan superado, y no mucho la moral del conjunto balear. Intenta hoy reponerse con una victoria a domicilio que sería un paso adelante muy importante, sobre todo también por el rival, porque el UCAM es un rival directo. Conjunto murciano que, a pesar de que ganó la pasada jornada, tampoco puede despistarse hoy, tampoco quiere perder en casa, a pesar de que el UCAM Murcia es el peor conjunto como local de la Liga 1-2-3. 6 derrotas en casa esta temporada, porque no le sucede a ningún equipo. Ahí la falta de Biel Compañ, saltaban chispas entre el lateral derecho del Mallorca y el joven atacante Iván Salvador, que fíjense cómo le escondía el balón. Lo que le hizo ahí el internacional absoluto por Guinea Ecuatorial, y pedía la cartulina amarilla. La falta era bastante dura, pero de momento Prieto Iglesias, que no inaugura casillero de amonestados. Falta muy peligrosa, favorable UCAM Murcia, que a balón parado intenta responder. Ahí está Collantes, el balón que acaba despejándolo Angeliño. Se la vuelve a llevar el UCAM, el balón de Iván Salvador lo desviaba Julio y la pone arriba finalmente Biel Compañ. Intentaba saltar ahí Brandon, acababa por los suelos, se la llevaba Julio, balón largo que acaba interceptando bien ahí David Morillas. Tito tocando para Tequio, detrás a Tequio para su guardameta. Biel Rivas, con Albizua, balón arriba del central vasco, intenta recuperarlo de nuevo el Mallorca y de hecho lo hace. Ahí está Brandon retrasando para Giel, el cambio hacia el otro costado para Angeliño. Recibe ahí el lateral gallego por el Manchester City. Toca y toca el Mallorca, que se ve en pantalla, tiene al equipo rival metido en su propio campo. Balón ahora despejado por el UCAM Murcia. Tiene que retrasar ahí la defensa del Mallorca para Jesús Cabrero, que ante la presión de John acaba despejando, y el balón que vuelve a la posesión del conjunto universitario. Está Hugo Álvarez, recibe Biel Rivas, guardameta mallorquín, que se enfrenta al equipo de su tierra. Que Biel Rivas es de la cantera del Real Club Deportivo Español, también por varios equipos. Único de tierras baleares fue precisamente el Atlético Baleares, antes de recalar en el Numancia, pues desde el que llegó hace una temporada y media, 2 temporadas casi, a UCAM Murcia. Juego parado ahora por ese golpe que se llevaba Lago Junior. Parece que se hizo daño el delantero marfileño, y finalmente parece que puede continuar sin mayores problemas. El saque de banda de Angeliño, la vuelve a poner Angeliño, el control de Lago Junior, fuera de juego, y finalmente eso es lo que decreta el colegiado. Posición adelantada de Lago Junior. Que también militó en el Numancia hace ya unos cuantos años.
que fue su primer equipo en el fútbol español. Pero llegó al Real Club Deportivo Mallorca procedente del Mirandés. El saque de banda de Tecchio. Hay 2 balones en el campo, por lo que tiene que repetir el saque el lateral derecho de Lucam. Buscando Tecchio ahí a Baixa. Hoy ha ido a la derecha. Lo que va a indicar el colegiado es falta de Angeliño. Falta de nuevo peligrosa, ¿eh? Aunque lo que hizo Baixa fue sacar rápido para sorprender. Se le intenta llevar Iván Salvador. Y se marchaba de Curio, pero no se le iba muy largo ahí para que pudiese despejar finalmente Angeliño Tasende. Sacará Winnet Baixa desde el córner. Aquí viene la ocasión de Lucam Murcia. Intenta reponerse de ese gol inicial. El centro, que no encuentra ningún rematador. Sí, a Julio, que despejó. Ahora finalmente fue Angeliño. Tenemos precisamente la carrera, que toda la ventaja es para el defensor de Lucam, que acabó poniendo el balón arriba directamente a la posición, para las manos de Jesús Cabrero, que saca al equipo, el capitán del Real Club Deportivo Mallorca, y que hoy el banquillo tiene como alternativa en su posición a el canterano Miquel Parera, que vuelve a estar en la convocatoria del primer equipo por la lesión de Roberto Santamaría, un hombre que esta temporada francamente no está teniendo ninguna suerte con las lesiones. Ahí está el balón llegando a los pies de Iván Salvador. Intenta sacar algo ahí Iván Salvador, que recibía de Collantes, pero acabó perdiendo el balón. Acumula muchísimos hombres ahí en línea defensiva. El Real Club Deportivo Mallorca, cuando repliegan ahí los 3 centrales, abarcan muchísimo terreno. Y con la ayuda de esos 2 carrileros con los que hoy forma Olaizola, está consiguiendo repeler cualquier ataque del conjunto local. Ahí está el balón que domina Angeliño. Dando la pared con Gielar. Acaba retrasando para Héctor Juste. El desmarque Héctor Juste de Biel Cumpañ. El balón a la espalda de David Morillas. Ojo que puede llegar Biel Cumpañ. La salida del otro Biel, de Biel Rivas. Y ojo el balón, que no sale. Se hizo con él el guardameta de Lucam Murcia. Ahí está el balón arriba con pierna izquierda del guardameta mallorquín. Cortando ahora Biel Cumpañ. Intenta llegar Collantes. Acabó despejando de nuevo Cumpañ. El balón de cabeza de Hugo Álvarez, que acaba controlando Morillas. Buscando ahí a Jonathan Mejía. Se quejaba de una falta. Un hombre más adelantado del conjunto murciano, aunque hoy apareciendo de momento muy poco el delantero Trotamundos. Esta temporada viste los colores del UCAM Murcia, que ya ha marcado 7 goles. De hecho, hasta la pasada jornada acumulaba 3 jornadas consecutivas marcando, una gran racha que rompió ante el Almería, aunque duele mucho menos romper una racha goleadora si tu equipo gana, sobre todo a domicilio. Hoy intentará volver por sus fueros Jonathan Mejía, que de momento entrando muy poco en juego. Ahí la falta de Sasha Gielar sobre Iván Salvador, que se está llevando ya unas cuantas, y que se quejaba ahí de nuevo. El mismo criterio para Prieto Iglesias, que no quiere tarjeta. Y ahora el saque rápido, Iván Salvador intentando sorprender. Llegó bien Julio a cortar, ahora protegiendo el balón, que se pierde por línea de fondo. Las quejas de Iván Salvador, que fue listo ahí a intentar sacar rápido, tras el resto de jugadores podían haberse despistado ahí en medio de protestas, pero no pudo sorprender a la defensa del Real Club Deportivo Mallorca, que también estuvo rápida ahí para impedir que ese balón pudiese generar una ocasión clara para el equipo local. Un salto de cabeza ahí acaba favoreciendo al Mallorca de Javier Olaizola, que hoy sí le están saliendo las cosas a él y a su equipo. A ver, porque
Parece que ha acertado con el planteamiento, al menos en esta primera mitad. Está pasando por encima de su rival. El Leucam, que intenta reaccionar cada vez con señales más claras. Solo le falta transformarlo en ocasiones. Sacará Unai Albizua, que puso el balón arriba. El salto, finalmente lo gana Anzoátegui de cabeza. El control de Morillas, se intenta llevar por banda, balón largo. La carrera de Iván Salvador, despeja Raillo y será saque de banda para el UCAM. Esos 11 minutos para el final de la primera mitad. El UCAM parece que viviendo sus mejores minutos. Ahí estaba Basha, el despeje finalmente de la defensa del Mallorca. La presión de Brandon. Recibe Morillas, retiene el balón, se lleva hacia adentro. Muchos hombres ahí rodeando el saqueo final. No, finalmente recupera el Mallorca. Intenta marcharse Brandon, la caída del delantero del Real Mallorca. Y ahora sí, Prieto Iglesias va a sacar su primera cartulina. No será para un jugador del Mallorca, sino para Tito. Y esa falta ahora, que no la protestaba demasiado, la vio clara y vemos el agarrón. Claro, con las dos manos, claro. Hugo Álvarez llega, corta bien balón, no es el amonestado, sino Tito Ortiz, que es el hombre que agarra ahí a Brandon y que le desequilibra. Hugo Álvarez parecía que llegaba ahí con ventaja porque había ido un poco largo el balón a Brandon. La amarilla finalmente para Tito, hombre que volvía a la titularidad. Ahí viene el centro de Julio, fue el balón que le puede caer a Brandon, incomprensiblemente fallaba esa ocasión, aunque no valía porque estaban fuera de juego. Aunque, como vemos, continúan las señas del gafe de Brandon Thomas de cara a puerta. Pues, muy justita, y lo vemos en la prolongaciones del Lago Junior. El hombre que estaba más adelantado, creo que era Raillo, y no interviene en la acción, así que jugada ahí polémica, aunque finalmente, como veíamos, no acababa en gol. Tecchio intentando conectar con Basha, aunque no se entendieron ahí. Finalmente acaba recuperando el Mallorca. Balón arriba de Anzoátegui. Toda la ventaja para Unai Albizua. Entrega para Morillas. Morillas intentando el desmarque ahí de Jona. Una con Collantes. Ahí está Juan José Collantes amagando, volviendo loco a Biel Kumpañ, que acaba metiendo la pierna. Había de todo ahí en el área del Mallorca, entre Jona Mejía, creo que era Héctor Juste, finalmente Iván Salvador, el que se las tenía ahí con el central de Mallorca. Bueno, pues Iván Salvador, que está en todas las jugadas de peligro, y eso también implica también ahí en todas esas jugadas de contacto con los defensas. Iván Salvador, que marcaba la pasada jornada, y hoy lo sigue intentando. Desde luego está siendo el mejor de su equipo. Mira el control ahí, acaba favoreciendo los intereses del UCAM Murcia. Balón que se lleva Angeliño con el pecho. Intenta ganar metros el gallego. Encima muy bien ahí Basha, le cerró la puerta y acaba retrasando Angeliño para Héctor Juste. Ganando metros ahí el central del Mallorca, pero que pierde el balón. Recupera el UCAM. Este es Tito, que entrega para Morillas. Collantes intentando marcharse. Le fue un poquito largo el balón, eso lo aprovechó bien Kumpañ, aunque el balón, el esférico, continúa en dominios del conjunto murciano. Ahí amagaba Tecchio, apoyando en Buinet Basha. Ahí está Basha, en balón en profundidad para Tecchio. Puede poner el centro Tecchio, buen balón, muy pasado. De hecho, se perdió por línea de fondo. Queda muy forzado al centro ahí el lateral de Molina de Segura. Se impacienta
la afición de UCAM Murcia congregada aquí en la Condomina y que de momento está viendo perder a su equipo de un Mallorca que además alcanzaría en los puntos a su rival, a UCAM Murcia. Falta ahora favorable a UCAM. Ahí veíamos como perdía casi la bota Puignet Baixa. Bastante intentará sacar ya rápido su compañero Juan de Prados. Tiene que esperar a instancias del colegiado a que Baixa vuelva a tener la bota calzada. Y ahora sí sacó ya Juan de... Un ratito se la jugó ahí bastante el centrocampista de Santa Coloma. Balón de nuevo de banda para el UCAM Murcia. Ahí está Tequio. Sacó largo la prolongación de cabeza de Jonah. La carrera de Collantes, que ha ido ahora hacia el otro costado, ocupando la banda izquierda Iván Salvador. A marcharse Collantes, tiró el autopase, va protegiendo bien ahí Antonio Raillo. A lo que será finalmente saque de portería para Cabrero, que como vemos de momento y con el marcador favorable tendrá muy poca prisa para ejecutar los saques. 5 minutos para el final de la primera mitad. Sigue ganando el Mallorca en la Condomina. Sigue ganando el conjunto de Olaizola, UCAM Murcia, por 0-1 con el gol de Antonio Raillo al escaso cuarto de hora. De cabeza tras el lanzamiento de un córner por parte de Julio. Recibe ahí el Cumpañ, se apoya en Sasas Yelar. Ahí comprometido. Creo que pedían era a mano. Tiene ahí la tarjeta para el central cordobés del Mallorca. Pero Prieto Iglesias que no se vuelve a echar la mano al bolsillo. Eso sí, indicado balón favorable para el conjunto universitario. Servido de Prieto Iglesias para que ejecute el saque. Baixa, balón directamente a las manos de Cabrero, que salió bien ahí para hacerse con el balón arriba. De momento poca precisión en los lanzamientos a balón parado por parte del equipo que entrena Francisco. Parece que no consigue sorprender de esa manera como sí lo hizo el Mallorca a su rival. Ahí la intentaba llevar Iván Salvador. Pedía falta. La indica el colegiado, pero tampoco, a pesar de las quejas, en este caso habrá cartulina amarilla. No, y de hecho lo que ha indicado es balón favorable al Mallorca. Se lleva las manos a la cabeza Iván Salvador, que no entiende nada, que se queja insistentemente. Y Prieto Iglesias le pide ya calma por el balón que estaba además en juego. Diáloga ahí Eduardo Prieto Iglesias con Iván Salvador. Bueno, parece que no se entendía ahí con su asistente. Parece que el que se lleva con la mano el balón es Giel Cumpañ. Quizás que le podía haber hecho falta Iván Salvador. Sí que finalmente sí el balón es favorable a UCAM Murcia, aunque ya la ha recuperado de nuevo el Mallorca. Ahí está Yelar. Balón muy profundo, muy largo para la carrera de Brandon, que tiene escasa ventaja ahí por metros para ganar la carrera a Albizua. El balón que intentaba controlar Jonah, acabó despejándolo la defensa del Mallorca, intentando controlar y Collantes. El balón que se lo lleva Baixa. Ojo ahí al internacional albanés. Intentaba buscar ahí la carrera, el desmarque de Collantes, pero ese balón era muy difícil de enviar ahí con precisión. Acabó finalmente en las manos de Jesús Cabrero. Sacará arriba Cabrero. Al Salto Lago Junior. Le gana ahí Tito. Amagando Angeliño.
El árbitro que hace sonar su silbato para que tenga que ser atendido ahí un jugador de UCAM. En concreto, Hugo Álvarez, que como vemos tiene una brecha, está sangrando, por lo que no puede estar sobre el césped. No sé si las asistencias médicas le pueden atender para que vuelva al terreno de juego. Mientras tanto, el UCAM con uno menos. Despeje ahí de Tequio. Recupera la posesión ahí el UCAM Murcia por mediación de Buinet Basha. Cortaba ahí Sasha Zielar. Balón desde la banda para el saque de Tequio. Tiene un compañero menos ahora en línea defensiva. Prieto Iglesias, que le indica que la posición del saque era más atrás. Están los aplausos para Hugo Álvarez, que parece ya debe estar listo para ingresar al terreno de juego, que hasta que le dé permiso el colegiado del partido no podrá volver. De hecho, le quedará bastante poco tiempo y vemos el vendaje que le hacen al central gallego. El cambio también de camiseta. Y a punto de cumplirse el 45. Le hace indicaciones Prieto Iglesias para que pueda volver al terreno de juego Hugo Álvarez. Y ojo ahora el golpe tremendo que se lleva el jugador del Mallorca. Para enseguida el partido Prieto Iglesias para que puedan atender a Sasha Zielar. Se lleva de ahí un golpe tremendo con su compañero de equipo. Jugador serbio, nacido en Belgrado, que ha llegado también en este mercado invernal cedido por el Olympiacos. Bueno, pues poca más historia tendrá esta primera mitad. De hecho, estamos oyendo el silbido del colegiado del partido. Así finaliza esta primera mitad. Veremos si el golpe ahí que se lleva a Zielar no va a mayores y puede ser de la partida también en la segunda mitad. Se van al descanso, se van al vestuario ambos equipos. Gana el Mallorca de momento 0-1, aunque aquí vemos cómo finaliza la primera mitad con un hombre podría ser lesionado. Lo veremos a la vuelta del descanso. Vemos enseguida aquí en la Liga 1-2-3 con la victoria de momento en la condomina del Real Mallorca. Qué bien sabe el fútbol con Mausin. Aunque puedas sentir las emociones a flor de piel, esto no es un concierto. Aunque puedas ver a tus ídolos de cerca y en directo, esto no es teatro. Aunque puedan aparecer personas con habilidades increíbles, esto no es el circo. Y aunque puedas disfrutar de sus historias desde donde quieras, esto no es una película. Esto es más que un espectáculo. Es fútbol. El colorido fútbol canario será otra prueba de fuego para un Osasuna necesitado de un chispazo que le haga reaccionar. La llama rojilla sigue ardiendo, pero cada semana que pasa queda menos oxígeno. Hoy, en directo, la Liga Santander, Las Palmas Osasuna, en la Liga TV. All you need is love. Pam, para, papá. All you need is love. Si tu negocio es tu pasión, es Love. Orange presenta Love Negocio para autónomos. Fibra y 30 gigas para compartir. Orange. Y si tu negocio es un bar, ahora todo el fútbol al mejor precio. La UEFA Champions League, la Liga y mucho más, solo 99 euros al mes. Llama gratis al 1414. Hay un lugar donde el pitido final no es el final del partido, donde los tornos nunca dejan de girar y los aplausos siguen sonando siempre. En el último recuento éramos más de 22 millones. Soy miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo. Soy miembro de Bet365.
¿Os acordáis de cerca y lejos? ¿Otra vez? ¡Lejos! ¿Me ves? No mucho. ¡Y estoy cerca! Chicos, necesitáis a los expertos en progresivos. En Federópticos son profesionales y garantizan la adaptación. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Disfrútalos con Varilux, la lente líder. Estés donde estés, vive la experiencia de apostar en directo. William Hill, donde apuestan los que apuestan, desde 1934. Esta no es cualquier receta para crear cualquier plato servido a bordo de cualquier barco. Solo con MSC Cruceros, tus vacaciones empiezan en Miami o La Habana. Reserva ahora y tu acompañante paga solo la mitad, porque este no es cualquier crucero, este es un crucero MSC. Los ganadores nunca se rinden. Y solo ellos pueden disfrutar de la victoria. Entra en codere.es, haz tu apuesta a este partido y llévate un bono de hasta 200 euros para jugar. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Respeto por la victoria. Línea directa 902-123-498. Cuando apuestas en Big Win, vives cada jugada como si estuvieras en el terreno de juego. Regístrate en Big Win y consigue un bono de bienvenida de hasta 100 euros. Apuesta ahora en este partido. Big Win.
Nuevo Samsung Galaxy A. ¿Qué tal? Saludos de nuevo desde la Condomina, donde el UCAM Murcia, el conjunto local, está cayendo derrotado de momento en tiempo de descanso ante el Real Club Deportivo Mallorca. Marcó Antonio Raillo en el minuto 16 de partido y de momento ese gol le está dando la victoria a su equipo, al conjunto de Javier Olaizola, que de hecho momentáneamente estaría sobrepasando. Se mantiene este resultado hasta el final a su rival, al UCAM Murcia, por la diferencia de goles, ya que ambos empatarían con 31 puntos. Saldría del descenso, por tanto, el Real Club Deportivo Mallorca, y de momento el UCAM Murcia, que no volvería ni caería de momento a los puestos de descenso, se mantendría a flote. Estarían en posiciones de peligro de descenso a segunda división B el Almería, el Mirandés, el Nastic y el Rayo Vallecano. Rayo y Mirandés que ya jugaron ayer. Nastic y Almería sin poder salir, haga lo que haga el Nastic, en caso de ganar volvería a salir de los puestos de descenso en los que ahora mismo se encuentra con este resultado virtualmente. Falta de lo que haga en su partido el conjunto de Tarragona. Esperan en su oportunidad en el banquillo local. Guardameta suplente Fernando Martínez, Juan Góngora, Richie Quitocó, Manolín Sánchez, que la pasada jornada era titular. Cae al banquillo esta jornada el hombre que había llegado desde el Alcorcón en el mercado invernal. También Vicente Pérez, Nono González y Natalio en el banquillo acompañando a Francisco. En el caso del Mallorca, el guardameta suplente, ya lo comentábamos antes, Miquel Parera, junto a Joan Uriol, Diogo Salomao, Alex Vallejo, Thierry Moutinho, Paul Roger y Dejan Lekic. Y tenemos el aparatoso vendaje tenido que hacerle a Hugo Álvarez, al vigués, para que pudiese continuar sobre el terreno de juego. Recordemos que la primera mitad finalizaba con ese hombre, con Sasha Gielar, tendido sobre el terreno de juego. Esto es un fuerte golpe con un compañero. Ahí le vemos de nuevo ya sobre el terreno de juego, así que sé que podrá disputar sin mayores problemas también la segunda mitad. El equipo de Javier Olaizola, que de momento no estará obligado a hacer ningún cambio, ya que el serbio cedido por el Olympiacos puede continuar. Tampoco parece que de momento Francisco, pues sí, ahí lo vemos, estaba realizando su ingreso al terreno de juego. Nono González, vemos quién ha sido el que se ha retirado. Realmente ha sido Tito Ortiz, hombre que estaba amonestado. Tira uno de sus pivotes Francisco, y de entrada un hombre más ofensivo, bueno, no en busca de remontar ese resultado. De momento desfavorable al conjunto local. Arrancó ya la segunda mitad con posesión para Lucam. Intenta retener la balón hacia la banda. Vía Tequio buscando el control de Jonah, lo hizo bien.
Jonathan Mejía intentando buscar ahí el apoyo de Collantes. Despejó Angeliño Tasende. Veremos cómo recompone ahí el equipo. Finalmente Francisco. Ojo ahora la caída ahí de Iván Salvador, que de nuevo se las tiene ahí. Parece que se ha llevado un golpe en el cuello. Sigue desquiciando de momento el joven jugador nacido en el Hospitalet de Llobregat. A la defensa del Mallorca. Pues ahora dentro del área. Diálogo ahora ahí con Raillo. Iván Salvador. De solo 21 años. Internacional absoluto ya con la selección de Guinea Ecuatorial. Así que, a pesar de haber nacido en Hospitalet, tiene la doble nacionalidad por razones familiares. Ahí está recibiendo David Morillas. El balón largo al que llega con toda ventaja Raillo. El despeje de nuevo de cabeza de Antonio Raillo. Intenta controlar Lagos Junior, que despeja de cabeza es Hugo Álvarez. Aunque ni siquiera ese vendaje de una brecha que sufrió en la primera mitad le está impidiendo ganar esos balones de cabeza. Ahí viene de nuevo el salto de Hugo Álvarez. Vaya, aunque el que salta con él era Julio. Demasiado ímpetu lo hizo el argentino, que acabó haciendo falta. Señalada por el colegiado, pero el saque ya rápido de UCAM le favorece su contraataque. El intento de centro de Collantes lo desviaba y el zaguero del Mallorca. Será córner favorable a UCAM Murcia, el primero de esta segunda mitad, en la que intenta responder a la gran primera mitad del Mallorca con gol el UCAM. Cuanto antes mejor. En el centro de Collantes, el centro, este sí cerradito, la acaba despejando de nuevo la defensa del Mallorca. El salto ahora de Brandon con Iván Salvador, que es el hombre que finalmente se acaba llevando el balón. Se apoya en Juan José Collantes, el centro de Collantes, llegando bien al despeje ahí Anzotegui. El disparo a la frontal de Buinet Basha lo volvió a desviar Anzotegui. Providencial el central de vizcaíno del Real Mallorca, que además de despejar tuvo que meter ahí la pierna. El balón iba a portería. Pues asustando el UCAM Murcia, que vuelve a poner el centro. Ojo, balón ahí peinado. El remate de cabeza a las manos de Jesús Cabrero. Se queja ahí el hombre que había conectado el remate de un posible penalti, un posible agarrón, que en el momento no hemos visto prácticamente nada. Veremos ahí el balón. Lo acaba rematando, como veíamos, Jona Mejía, que sí acaba en el suelo. Vemos sí desequilibrado ahí por el agarrón con Juan Domínguez. Contactaban obviamente los dos. No parecía ahí en esa toma al menos que debe haber cometido penalti Juan Domínguez. Así lo entendió al menos Eduardo Prieto Iglesias. Vemos a varios jugadores realizando ejercicios de calentamiento, aunque Francisco ya ha agotado un cambio en el descanso. Vemos que no ha saltado ya en la segunda mitad Tito al terreno de juego. En su lugar lo hizo Nono. Balón arriba buscando la carrera de Iván Salvador, con ventaja Raillo, que despeja. Sacó ya rápido Collantes, se la devuelve Iván Salvador. El control de Juan José Collantes. Se apoya en Nono, la apertura que corta Angeliño. De nuevo córner favorable a UCAM Murcia, que está consiguiendo tener esa intensidad en este inicio de segunda mitad, que aplaque al menos al Real Mallorca. Y el centro que acabado despejado, viene de nuevo el centro, lo intenta cortar ahí desde el suelo. El despeje, le puede caer a Iván Salvador. El remate, se metió Angeliño entre medias. El control de Collantes dentro del área. Ahí estaba en el pico del área Collantes, acabó despejando finalmente el Mallorca. Y ahora pedía mano, chocando ahí Lagos Junior con Iván Salvador. Y la contra del Mallorca tiene por el otro costado ahí Julio la carrera de Brandon, la carrera de Sasas Yellar. Brandon se desmarcaba por banda izquierda. Finalmente el balón no fue bueno para el control de Yellar y pudo finalmente replegarse el UCAM Murcia. Bueno, pues primeros minutos de la segunda mitad con muchísima
nivel, con muchísima emoción. Ahí viene Julio intentando amagar con el disparo. Acaba despejando la defensa de Lucam. Lucam que reacciona en esta segunda parte. Una primera mitad en la que Mallorca consiguió ser superior. No pudo conectar ahí finalmente con su compañero. Acabó perdiendo el balón el UCAM Murcia y recuperándolo el Real Mallorca. Ahí está Angeliño sacando de banda. Sacando de cabeza Tequio. Collantes que se la intentaba llevar. El balón es de banda de nuevo para el conjunto universitario. El control de Iona. La lucha ahí con Raillo. Se la acaba llevando Angeliño que despeja. Lucha de Brandon. Con Hugo Álvarez, el que veíamos ya sin ese vendaje en la cabeza. Así que ya esa brecha que se había hecho en la primera mitad. Al menos el sangrado ya remitido. Balón que controla ahí Juan de, que acababa derribado. Se quejaba de un agarrón. No es lo que vio Prieto Iglesias. Así que será de banda el balón para el Mallorca. Para el saque de Biel Kumpañ. El salto acaba favoreciendo ahí a los intereses de UCAM Murcia. Recibe Tequio. Ahí hacia la derecha el balón buscando la profundidad, buscando la carrera de Collantes. Cortó bien ahí Angeliño. El apoyo ahí en el medio, se duerme Sasa Zielar, recupera UCAM Murcia. Ahí está Collantes entrando en la área. Ahora sí corrigió bien Zielar. Recuperó el balón y acabó despejando ahí la defensa de su equipo. Aunque el balón se vuelve a hacer con él ya el conjunto local. Ahí está Tequio intentando prolongar el balón para Collantes. La ventaja es para Antonio Raillo. Después de Raillo con pierna izquierda que se pierde por línea lateral. Sacando de banda ya el UCAM. Está disputando un gran inicio de primera mitad. Metiendo atrás al Mallorca. El centro. Balón muy pasado. El que va a llegar ahí David Morillas. Ahí está el de Águilas. El centro muy desviado, muy pasado. Saque de portería para el Real Mallorca. Sacará ahí Jesús Cabrero. Lo toma con calma. Como ya hizo el guardameta durante la primera mitad con el marcador a favor. Ahí va la búsqueda de Brandon Thomas, que se hace con el balón. Intentaba retenerlo, la acaba perdiendo. Llegaba con todo ahí Biel Kumpañ. Y lo que indica el juez de línea es saque de esquina. Indicaciones ahí, las quejas de Biel Kumpañ. Concordaba ahí el juez de línea con él. Y una jugada sin aparente peligro. Sacando petróleo ahí el Real Club Deportivo Mallorca, que volverá a tener una ocasión clara desde el saque de esquina, desde el que llegó el primer gol del partido. De nuevo Juan Julio al lanzamiento. El desmarque de Raillo, el autor del gol. Ahí viene el balón muy pasado al segundo palo. El que saltaba ahora era Brandon. No pudo conectar un buen remate. Remató muy desequilibrado. El balón que se perdió por línea de fondo. Sacará por tanto Biel Rivas. Balón arriba. Que ese lanzamiento córner aplacaba ahí los ánimos del UCAM Murcia, que ha salido como una verdadera exhalación en esta segunda mitad. Que se la lleva ahí ahora es Juan Domínguez, que retiene bien el balón. Rodean 4 hombres. Balón buscando la posición de Lagos Junior. Balón que se perdió por la banda. Se la saca de banda para Tequio. Balón que va a intentar controlar Julio. La caída de nuevo con Tequio. Dejaba Olaizola ahí desde la banda. Lo que decreta el colegiado es saque desde la banda para el Real Mallorca. Se lleva Angeliño con el saque lateral. Buscando la carrera de Brandon. Balón muy largo. Brandon obliga ahí a despejar
La defensa de Lucam, el remate de Lago Junior. Se marcha fuera. Sin demasiada fortuna hoy Lago Junior. Tampoco Brandon. Uno de los dos podría ser sustituido. Que Dejan Lekic, habitual revulsivo de Javier Olaizola, espera su turno en el banquillo. Qué bien lo hizo Iván Salvador para marcharse. Acabó perdiendo el balón. Va con todo ahí Albizua y comete falta. Indicó Eduardo Preto Iglesias, veterano árbitro ya de 35 años. El comité navarro afronta esta temporada su cuarta campaña en la Liga 1-2-3. La primera tras haber estado 3 cursos en la máxima categoría del fútbol español. De vuelta a la Liga 1-2-3, donde es uno de los árbitros con más bagaje de la categoría. Se ha jugado ahí todo Brandon en ese balón dividido, y ahora lo que indica el colegiado es balón favorable al UCAM de Murcia. Falta ya Lago Junior. Control con la mano sin querer, pero ahí viene el cambio ahora de nuevo de UCAM Murcia. El segundo, el que entra ahora es Vicente Pérez. Un nuevo cambio ofensivo de Francisco. Que se ha ido sustituido, ha sido Juan José Collantes, veterano atacante de San Fernando, 34 años, dejando su posición ahí a Vicente, que está sobre el terreno de juego, tanto él como Nono. Los cambios desde el banquillo de Francisco para intentar revertir el resultado que ahora mismo estaría dando los 3 puntos al conjunto visitante. Cortó ahora Jonas Otegui. El balón que intentaba controlar Jona. Va de nuevo córner favorable a UCAM Murcia. Al lanzamiento el recién ingresado Vicente Pérez. Marca la jugada. El centro de Vicente. Al segundo palo lo vio bien atento ahí Jesús Cabrero para atrapar el balón. Difícil de sorprender en el día de hoy. El guardameta oscense del Real Club Deportivo Mallorca, capitán del conjunto balear, y está poniendo el balón arriba para el salto de Lago Junior. Lo gana de nuevo UCAM Murcia, el balón demasiado largo, aunque se lo acaba llevando Nono. Pedían mano en el control, se la lleva finalmente igual Nono González, rodeado de varios jugadores, no pudo avanzar, aunque el que llega ahí en de retaguardia era Iván Salvador. Le hicieron falta, este sí, la indicó el colegiado. Bueno, pues la enésima del partido que recibe el jugador del Hospitalet de Llobregat, que hoy está siendo el mejor de su equipo. Pues rapidísimo, el que le está causando los mayores problemas a la defensa del Mallorca. Como vemos, ha cometido ya 16 faltas en este partido por solo las 2 de UCAM Murcia. Balón peligroso. De nuevo ocasión a balón parado para el UCAM Murcia, que no ha conseguido en lo que va de partido sorprender de esta manera. Pillar en alguna posición de sorpresa al Mallorca. Veremos ahora el centro de Iván Salvador. La despeja finalmente Angeliño de cabeza, le cae a Basha, intenta conectar el remate. Balón desviado que se va por encima de la portería. De hecho, acaba en la red superior. La dejó salir Jesús Cabrero. Y ahora va para el saque de puerta. Y veíamos el balón que despejaba Angeliño, y ahí Basha, el control se va un poco largo y no puede rematar con precisión. Sacó ya arriba Jesús Cabrero. El balón que le puede quedar a Lago Junior. Atento ahí, Biel Rivas. Está Tequio intentando el control. No.
Intenta marchar, va con todo ahí Julio. Finalmente se la lleva Angeliño, acaba señalando, falta el colegiado. Falta sobre Angeliño de Ascender. Ya lo gana ahí Julio y Javier Olaizola. Entrenador y prolongación de entrenador dentro del terreno de juego. Juan Emanuel Julio, jugador curtido en 1000 batallas, veteranísimo, el argentino. 33 años y encargado, como decimos, de botar todos esos balones parados. Esa pierna izquierda al balón de Julio, ahora sí muy pasado. Sin mayores problemas para el conjunto murciano y para su guardameta, que ya sacaba ahí rápido de puerta en corto para Morillas, que recibe Vicente Pérez. Balón que ya con ventaja Héctor Juste, este que despeja. Control de Morillas, despeja ya. Pero el que se la lleva es Julio, intenta el disparo desde lejos. Desviado, tampoco de esta manera consigue inquietar el Mallorca ahora. La guardameta de UCAM. Mucho más tímidos los intentos, mucho menos efectivos. Conjunto visitante en esta segunda mitad, si bien en la primera, además de que el gol llegó de forma bastante tempranera, ha llegado con claridad ya en alguna ocasión. Conjunto entrenado por Javier Olaizola, que en esta segunda mitad le está costando muchísimo más. Reacciones claras de UCAM Murcia tras la charla del descanso, probablemente de su entrenador, de Francisco, además de los dos cambios que ha introducido. Uno ya antes del inicio de la segunda mitad y ahora el de Nono y ahora el de Vicente. Ojo al balón que se lo puede llevar Lagos Junior, muy desequilibrado. No señala nada el colegiado, se lleva las manos a la cabeza de Lagos Junior, que bueno, se veía ahí cómo le costaba horrores deshacerse de las marcas. Llegaba muy desequilibrado, acabó cayendo. Y la réplica del UCAM Murcia, ahí está Iván Salvador. El control se le fue un poco largo, se lamenta el hispano-guineano. Tenemos la repetición, desmarque y choca ahí con ambos y luego ya va muy desequilibrado el Lago Junior, pero acaba cayendo ya sin que nadie le derribe. Por lo tanto, Prieto Iglesias, que no indicó nada en esa acción. De portería muy pasado que despeja David Morillas de cabeza. Intenta prolongar ahí Basha, control de Juan Julio, entrega de cara para Biel Cumpañ. Buscaba en largo a Lago Junior, despejó Morillas, el balón ahora que se pierde por banda para el saque del lateral de Águilas, el ex del Huesca. Puso atrás Morillas para Biel Rivas, despeje arriba con pierna izquierda del guardameta mallorquín. El control es bueno de Juan Domínguez, retiene el balón, se gira, intenta buscar un compañero, encuentra a Sasha Zielar en el eje de la medular. El control ahora largo ahí de Julio, en la lucha con Tequio, va con todo el argentino, lo hizo bien Tequio para encontrar ahí a su compañero, a Nono González. Nono con Tequio, intentaba devolver Tequio, acaba despejando. De cabeza ahora Nono, llegada de Iván Salvador. Acaba saliendo el UCAM, el control ahí de Jona. Está conectar ahí con Buinet Basha, acabó despejando a Anzotegui. Impetuoso el UCAM Murcia en esta segunda mitad, que lo sigue intentando. Mallorca necesita hacer algo para frenar esos continuos ataques. Cortaba ahora bien ahí Julio, el balón acababa desviado finalmente por un jugador del conjunto universitario, así que sacará Angeliño de banda. Coge carrerilla el lateral de Coristanco. Despeje ahora de cabeza. Va controlando la Julio y va con todo. El lateral derecho de UCAM Murcia, Sergio Blázquez. Tequio. Así que de nuevo será saque desde el lateral para el Real Club Deportivo Mallorca. De nuevo Angeliño Tasende. Ahí está el coruñés.
que llevarse ahí Julio, retuvo bien el balón, no retrasa para Tequio, el despeje arriba del lateral murciano, el control de Jonah, que bien retuvo el balón ahí de espaldas Jonah para la carrera de Iván Salvador, que llegando de cara está ya encarando ahí a Sasas Gielar. No, buscando a Vicente Pérez, acabó cortando la defensa del Mallorca. Balón muy largo para la posición de Hugo Álvarez. Ahí está el gallego conectando con Juan de abriendo hacia el costado izquierdo para David Morillas, que viene a recibir ahí es Vicente Pérez. Balón largo buscando a Nono, se perdió ahora el balón rebotado por banda, y ahí tenemos el tercer cambio. No, parecía que iba a introducir ya Francisco su tercer cambio, pero no, esperará, aunque la reacción no parece ser definitiva de momento para el conjunto murciano, que sí ha conseguido mejorar las sensaciones sobre el campo. Ahora es claramente el conjunto superior, tanto en posesión como en ocasiones. Sí, efectivamente, finalmente va a realizar el cambio Francisco. El que entra es Natalio, el que se retira, no lo he visto mal, es Jonathan Mejía, hombre, que hoy no estaba teniendo. No, Jonathan sigue sobre el terreno de juego, así que el sustituido ha debido ser Iván Salvador. Ahí está el disparo de Baya desde lejos, balón que se pierde, y Natalio, a quien sustituye, es finalmente Iván Salvador. Estaba siendo el mejor jugador de su equipo, pero obviamente el cansancio estaba haciendo mella en el joven jugador cedido por el Real Valladolid. Y el que ha sustituido finalmente es Natalio. Por lo tanto, agota ya los tres cambios Francisco en el minuto 66. En su lugar, Javier Olaizola, que va a introducir también un cambio. Va a entrar Joan Oriol, y el que se va a ir va a ser Juan Domínguez. Pues obviamente querrá reforzar un poco la defensa, que ocupará posición más adelantada será Angeliño, y Joan Oriol, que pasará al lateral izquierdo probablemente. El control de Nono, ahí está Angeliño, como vemos, en posición más adelantada. Juan Domínguez, que además el único apercibido del conjunto balear, así que a no ser que haya algún expulsado, no pierde a ningún jugador por sanción Javier Olaizola para ese próximo partido, también muy importante en casa de un rival como el Club Deportivo Lugo. Próximo sábado también a las 4 de la tarde. Se duele ahí ahora Brandon Thomas. Hicieron falta, sacará Jesús Cabrero. Se tranquiliza ahora un poco más el partido. Esta segunda mitad estaba teniendo un ritmo también de vértigo. La puso arriba Cabrero. La lucha de Angeliño con Tequio. Se quejaba el lateral gallego. Bueno, en posición casi de extremo. El saque de banda de Tequio. Pone el cuerpo Natalio y se la lleva. Intenta marcharse, ahora finalmente retiene el balón. Buscaba conectar con Baya por dentro. No pudo llevar el despeje finalmente de la defensa del UCAM, que favorece al Mallorca. Controlaba Julio, pero finalmente prolongó casi de chilena ahí. Despeje ahora con todo Joan Oriol, pero había cometido falta previamente Juan Julio sobre Winnet Baya. Con la plancha ahí el argentino, a pesar de que deportivamente, y se disculpaba con el internacional albanés, va a haber la cartulina amarilla. Pues volvía tras sanción Curio, pero la jugada va con todo, desde luego llega un poco tarde y la plancha es bastante clara. Rondo Prieto Iglesias, que señaló ahí la falta, ahí la cartulina amarilla. El centro de David Morillas al área. Ojo, el balón peligroso, lo despeja Raillo, le cae a Nono, entrega de cara para Tequio, el centro de Tequio, ojo, el balón lo despeja de cabeza Ian Sotegui, lo desviaba bien Cumpaña, el balón que le caía
a Unai Albizua. Obviamente no es su posición tan adelantada, así que Biel Company pudo también de nuevo corregir y enviar a córner. Intentaba sacar rápido ya el UCAM Murcia, pero volvió a despejar la defensa del Mallorca. Córner. Allá va de nuevo Vicente Pérez, jugador de Aspe de Alicante. También es del Numancia. El centro de Vicente, muy corto, despeja Angeliño. El saque de banda de Morillas, de nuevo para Vicente. Apoyándose ahí en Juan de. Recibe de nuevo Vicente Pérez. Juan de Prados acaba perdiendo el balón. Y allá va el intento de contraataque del Mallorca. Balón que cortaba ahí David Morillas porque intentaba recibir ya Brandon Thomas. Está viendo muy poquito también al joven canterano del Mallorca. Eso no es una buena noticia para ellos. En el centro Natalio. Despeja de cabeza Biel Company. Dejando ahí Juan de para David Morillas. El centro de Morillas. La despeja bien Raillo. Y se la lleva Angeliño. Intentando comandar el contraataque para Lagos Junior. Que bien lo hizo Lagos Junior, marchándose de Hugo Álvarez. Ahí viene el costamarfileño. Entrando en el área. La caída de Lagos Junior. Y lo que va a señalar el colegiado va a ser falta fuera del área. Y la cartulina amarilla para Tequio, que perdió ahí la referencia de Lagos Junior. Se marchó muy bien la maniobra de Lagos Junior y Tequio acabó derribándole antes de la entrada en el área. Jugada muy peligrosa. Fíjense que bien se marcha ahí Lagos Junior de Hugo Álvarez. Tequio que llegaba muy forzado, pero muy veloz. Lagos Junior efectivamente la agarra claramente fuera del área. Lo vio bien ahí el colegiado. Ya cuando cae Lagos Junior dentro del área, pero la falta la indicó fuera Prieto Iglesias y es peligrosísima también. Una de las ocasiones más claras para el Real Club Deportivo Mallorca en esta segunda mitad. 2:72 ya de partido. Allá va Juan Julio. La pone Julio. El despeje de cabeza. El remate de Chilena de Raillo. Bueno, pues el más peligroso. Uno de esos tres defensas que ha alineado hoy Javier Olaizola en el conjunto titular, Antonio Raillo. De la falta de gol de los hombres de arriba. En todas esas jugadas que implican la subida de los hombres de atrás. Con muchísimo peligro. Raillo, bueno, pues ahí está el cambio, lo decíamos. Tampoco estaba teniendo hoy su día Brandon Thomas, que además llegó muy justito a este partido por molestias físicas. Así que Olaizola decide sustituirle, además si tenía la duda, para dar entrada a Dejan Lekic, que es el hombre que entra, si cambiara a Brandon o a Lagos Junior. Esa última jugada se ha visto que Lagos Junior está a un buen nivel físico todavía en este minuto 73, así que Olaizola finalmente sustituye a su máximo goleador. La entrada de Dejan Lekic, un hombre que ya en varios partidos ha servido de revulsivo para el conjunto de Olaizola. De hecho, se había hecho incluso con el puesto como titular en algunos partidos. Muy partiendo desde el banquillo. Vemos si vuelve a reivindicarse con gol. Suma de Dejan Lekic 4 goles. El segundo máximo goleador junto a Lagos Junior. Ambos por detrás de Brandon, que lleva 8. Y que hoy ya no sumará ninguno a esa cuenta goleadora que lleva parada desde la jornada número 15. Jornada en la que llegó el último gol de Brandon con la camiseta del Mallorca esta temporada en la Liga 1-2-3. Fue frente al Sevilla Atlético en casa. Balón largo buscando la carrera. El delantero del UCAM finalmente en el corte de la defensa del Mallorca. Ahí viene de nuevo Tequio, el centro, lo despeja Anzotegui, el control de Lekic, que controlaba bien ahí el balón de espaldas. El saque desde el lateral para Joan Oriol. Le queda un cambio a Javier Olaizola. Veíamos ahí en el fondo en la banda a Diogo Salomao, un hombre que hoy volvía a la convocatoria.
Paul Roger, Thierry Mutiño, hombres importantes habitualmente para Olaizola, también el Alex Vallejo. Y lo intenta Lucam, recibe Juande. Ojo al centro de Juande, cortando bien Anzotegui de cabeza. El despeje ahí final de Sasha Zielar, sobre el que hicieron falta. Falta señalada por Eduardo Prieto Iglesias. Y ahora de nuevo balón favorable al Real Club Deportivo Mallorca. La pondrá arriba su guardameta, Jesús Cabrero. El golpeo de Cabrero. Al salto ahí Dejan Lekic, que luego gana poderío aéreo el Real Club Deportivo Mallorca con el cambio. Balón largo directamente a la posición de Cabrero, que incluso se permitió controlar el balón sin atajarlo inicialmente. La presión de Jonathan Mejía continua en los saques de Cabrero. Recuperaba ya Lucam la posesión, aunque la presión del Mallorca propicia de nuevo otra pérdida del conjunto universitario. Se la lleva muy bien Sasha Zielar. Ahí viene el serbio, el centro al segundo palo, despeja Hugo Álvarez. Balón que le cae a Morillas. Y Juan de que se la entrega de nuevo de cara al lateral de Águilas. Recibe Vicente Pérez, balón en profundidad buscando la carrera ahí de Natalio. Interfiriendo ahí Jon Anzotegui para despejar. Juan de Prados para Vicente. Está Vicente Pérez entregando para Nono. Pedían fuera de juego y así lo decreta el colegiado. Posición adelantada de David González Plata. Nono, jugador de Badajoz. Tercera temporada ya del dorsal número 11 de Lucam Murcia. Conjunto murciano. Pues ahí vemos que no era fuera de juego. Sale en último momento ahí Antonio Raillo. Quizás eso confunde un poco al juez de línea, pero en el momento del pase no había dado ese pasito Raillo para dejar en fuera de juego a Nono. Solo que eso lo vemos ahora repetido, pero pasa en centésimas de segundo. El despeje de Zielar, se la intenta llevar Angeliño, que está completando otro gran partido. El joven lateral Coroñez, que inicialmente se iba cedido en el mercado invernal al Girona y acabó de ir en Mallorca. Caso similar al de también su compañero en el costado izquierdo, aunque hoy no está en el equipo de Olaizola. Saúl García, cedido por el Depor en el Girona desde principios de temporada, y ante la falta de minutos que acabó regalando también cedido el cuadro balear, que hoy, como decimos, por decisión técnica causó baja, igual que Adrián Dalmau, que también estuvo convocado la pasada jornada, y Julio Plegozuelo y Óscar Díaz, que últimamente ya no estaban entrando demasiado en los planes de Javier Olaizola. Allá va el saque de Belcumpañ. Se le acaba el tiempo a Lucam Murcia para intentar igualar el marcador, incluso intentar la remontada. Cometió ahora falta en ataque Lagos Junior. Luego puso el ímpetu necesario Lucam, sobre todo en el inicio de la segunda mitad, pero le faltó la puntería, le faltó también generar ocasiones claras, porque tampoco es que consiguiesen probar demasiada fortuna ahí frente a Jesús Cabrero. Muy bien hoy defensivamente el Mallorca. Ojo el balón al que intentaba llegar Tequio, tuvo que despejar de cabeza muy bien ahí, atento Joan Oriol. Al lanzamiento, va corriendo y al cambio de banda Vicente Pérez. Será el encargado una vez más de poner el balón en juego tras la sustitución de Juan José Collantes. Para ahí el árbitro del partido el juego, a dialogar ahí con Dejan Lekic y con Juan de, que
agarrones, no quiere tonterías en el área, y va el centro muy cerradito, metió la cabeza a Lagos Junior, balón que devuelve a Carey a Vicente, vuelve a poner el centro, balón al segundo palo, no podía lograr ahí el colegiado del partido, que ha señalado penalti en esa jugada que parecía que no iba a acabar en nada. Pues Natalio se intentaba hacer sitio para el control y Eduardo Prieto Iglesias, que está ahí diciendo a los jugadores del Mallorca que lo ha visto clarísimo, que ha habido agarrón y que es penalti. Acababa de parar el partido Eduardo Prieto Iglesias para avisar que no quería agarrones en el área, y en esta jugada ese centro ahí Biel Compañ, que parece que por detrás agarraba, veíamos la camiseta de Natalio, es muy leve en el agarrón. El caso es que Natalio no podía controlar ese balón, caía dentro del área, y el colegiado del partido que ha señalado penalti en el minuto 81 de partido. Ocasión inmejorable para Lucán Murcia de empatar el partido, algo que lleva intentando desde el minuto 16, en el que el Mallorca se había adelantado por mediación de Antonio Raillo, un hombre que ahora sigue ahí con las protestas intentando retrasar el lanzamiento de Lucán. Desde los 11 metros se prepara Jonathan Mejía, 7 goles esta temporada. Ahí va el lanzamiento de Jonah. ¡Gol! ¡Gol de Lucán Murcia, que empata el partido! Lo hizo Jonah desde el lanzamiento de penalti. No había entrado demasiado en juego, no estaba teniendo demasiada fortuna el delantero de Lucán Murcia, el máximo goleador esta temporada del conjunto de Francisco, pero le mantuvo en el campo porque sabe que marca la diferencia, que sabe que no iba a fallar en caso de tener una ocasión tan clara como esta. Empató el partido Jonathan Mejía a falta de 8 minutos, y ahora Lucán Murcia, que se viene arriba. La cara que se le ha quedado a Javier Olaizola, porque el trabajo de todo el partido se va al traste con este gol. Ahora veremos si el Real Club Deportivo Mallorca, en el día de su 101 aniversario, consigue tener esa última reacción final para intentar llevarse el partido, o si Lucán finalmente es el que acaba dando el paso adelante definitivo para consumar esa remontada. El caso es que ahora mismo tablas en el marcador, 1-1, 8 minutos y el partido interesantísimo. Ahí está el centro que va directamente a las manos de Jesús Cabrero. Sacó ya rápido, lo hizo para Joan Oriol. Intenta salir el Mallorca con rapidez. Impreciso, y Joan Oriol recuperó bien Tequio, que estaba bien situado. El balón buscando a Natalio. Salta contra Natalio. Este sitio ven ahí a Antonio Raillo para controlar el despeje con pierna izquierda para la carrera de Dejan Lekic. Tiene que salir de su área Biel Rivas para despejar. Saque de banda para el Mallorca. Bueno, pues cómo se ha puesto el partido, que parecía decidido, que parecía de hecho incluso había rebajado sus revoluciones. Habían pasado ya, parecían los mejores minutos de Lucán. El Mallorca estaba cómodo en el marcador y todo ha cambiado en un minuto con el gol de Lucán Murcia desde el punto de penalti. Gol de Jonathan Mejía, que ya suma 8 goles esta temporada. Ahí viene el centro al área, mete la cabeza Raillo, el despeje defectuoso de Héctor Juste. Acabó corrigiendo muy bien Antonio Raillo, y muy rápido, porque no tenía localizado el balón donde botaba. Podría haber incluso controlado dentro del área en posición muy peligrosa. Teníamos de fondo a los aficionados desplazados desde Palma para animar al conjunto Valera en el día de su aniversario. El control de Julio, que retrasa para Cabrero. La presión ahí veíamos altísima de 3 jugadores hasta sobre el argentino, sobre Juan Julio. Balón ahí el Lagos Junior, que no conseguía controlar de Dejan Lekic. Acaba el balón en los pies de Biel Compañ. Este para Sasha Zielar, presionando Juan de. Ahí la ovación de su afición, de las más de 4.000 personas congregadas hoy aquí en la Condomina. El saque de banda de Biel Compañ. Se hacía sitio Dejan Lekic. La caída ahí de Juan de, que se quejaba. El icono de colegiado. El balón es de banda para el Mallorca, que aún así está arañando un punto en la Condomina. Un punto a domicilio, que siempre es valioso en esta Liga 1-2-3. Ojo el disparo desde lejos de Dejan Lekic, aunque en la previa del partido lo decían los jugadores del Mallorca, lo decía Javier Olaizola, que dada
la situación. La derrota en casa la pasada jornada, dado que acumulaban 2 partidos consecutivos con derrota. El empate no era suficiente, había que ir a por la victoria en la Condomina. Lo tuvieron en la mano durante casi todo el partido, pero ese gol final, tal y como se ha puesto el partido ya, quizás el punto incluso puede saber bien. Saque de banda ahora para el Real Mallorca. Balón arriba de Julio. La lucha Lago Junior. Se la acaba llevando, dejando para Angeliño. Qué bien lo hizo ahí Angeliño. Acabó cayendo al suelo. Y el balón es de nuevo para UCAM Murcia. 4 minutos para el final del tiempo reglamentario. Puso arriba Biel Rivas, intentaba salvar ese balón Jonathan Mejía, balón que salió por banda, y el saque de Joan Oriol. Presión ahí ahora de arriba de Lagos Junior, que sacó un córner. Una nueva ocasión para su equipo. Recordemos, así llegó el gol del conjunto balear en la primera mitad. Mientras Javier Olaizola en su banquillo. Han cometido ahí alguna falta de disciplina, lo que castiga el colegiado del partido con cartulina amarilla. Se nos da a pensar que eso haya sido un jugador. Parece que ha sido Brandon Thomas, que si hubiese sido un miembro del cuerpo técnico probablemente había sido expulsado directamente y no amonestado. Allá va el centro de Julio al área, intenta el remate Lekic. Está bien ahí la defensa del UCAM Murcia, el despeje, el disparo desde fuera del área de Biel Kumpañ, desviado y de nuevo córner. Siguen llegando las últimas ocasiones del partido para el equipo visitante. Cómo no, a balón parado. Vemos en ese grafismo que finalmente era amonestado ser guardameta suplente, guardameta del filial Miquel Parera. Ahí viene el centro de Julio, muy cerradito, mete la mano Biel Rivas. A la carrera Nono contra Angeliño. El árbitro indica que saque de banda favorable al Real Mallorca. Angeliño que deja para el saque Joan Oriol. Bueno, finalmente le indican que saque él. Eso es lo que hará el de Coristanco. Ahí va intentando meter el balón dentro del área. Al salto Dejan Lekic, metió el puño Biel Rivas. El despeje final es de Natalio. Se acababa llevando ahí el balón Jona, pero le hicieron falta. Se las tiene ahí ahora con Sasas Gielar. Intentando salir ahora UCAM Murcia por mediación de Nono. Recuperó el balón ahí el Mallorca. Intenta tener una última ocasión el conjunto de Javier Olaizola. Ahí está Curi intentando sacar rápido. Sumaría un punto el UCAM Murcia, que volvería a la 15ª posición. En 32 puntos el Mallorca se quedaría con 29 en descenso, empatado con el Nastic y con el Rayo Vallecano. Momentáneamente el Rayo fuera, a pesar de la falta de lo que haga el Nastic de Tarragona en esta 28ª jornada. Balón al área, intentando prolongar ahí, pero el balón se pierde por línea de fondo. Será saque de portería para Biel Rivas. Se le agota el crédito, se le agota el tiempo a ambos conjuntos. A punto de saber hasta qué minuto nos iremos con el tiempo añadido, porque vamos a escasos 15 segundos para el final de los 90 minutos reglamentarios. Balón arriba que lucha Natalio con todo. Antonio Raillo indicó falta al colegiado. Un hombre en el suelo y Raillo fue con todo y obviamente cometió falta sobre Natalio, que se queja del golpe. Entrada de Natalio Lorenzo, que ha revolucionado el partido, desde luego. Cometió
o provocó, mejor dicho, el penalti. Está ahora volviendo loca la defensa del Mallorca. Ha entrado Fresco, jugador veterano, de Canals de Valencia. Y como decíamos, habrá finalmente 3 minutos de tiempo añadido, en los que la primera ocasión va a ser para el UCAM. Este balón parado, ha visto además Antonio Reillo, cartulina amarilla en esa jugada. Ya viene el centro de Vicente Pérez, la pone dentro del área, mete la cabeza de Dejan Lekic, el balón que le quedaba finalmente ahí a Hugo Álvarez. El remate del Vigués que se marcha fuera. Ocasión de nuevo para el UCAM en ese segundo balón. Que bien se hizo ahí sitio con el cuerpo. Sí, le hace un poco la cama ya de Dejan Lekic, que acaba cayendo, desviando ese balón, pero no pudo encontrar la buena posición para el remate Hugo Álvarez. La falta ahora de Nono González sobre Joan Oriol. Intenta sacar rápido el Mallorca para tener una última oportunidad. Estamos ya camino del segundo minuto del tiempo extra. La va a poner Julio. Suben prácticamente todo el equipo del Mallorca al remate. Ya va Juan Emanuel Julio. La pone. Balón dentro del área. Prolongación de cabeza. Intenta llevárselo a Lekic. Toca de cabeza ahora Hugo Álvarez. El que despeja es David Morilla. Saliendo Vicente Pérez. La línea de cal, pegadito ahí. Intenta llevársela Nono. Toda la ventaja para Héctor Yuste, que retrasa para Jesús Cabrero. Cabrero de primeras, que la pone arriba. Un minuto para el final del tiempo añadido. Ojo al balón que le puede quedar a Angeliño. El toque la consigue atrapar finalmente Biel Rivas. Qué ocasión acaba de tener Angeliño Tasende, no se lo cree. El lateral gallego, que casi se la ha encontrado. Ahí vemos el balón, bota. No, la prolonga. El delantero serbio, Dejan Lekic. Bueno, sí que bota primero ahí en la posición de remate de Angeliño, que intenta sorprender por arriba, pero Biel Rivas sale ahí inteligentemente a tapar el espacio. Bueno, pues la que ha tenido el Mallorca en el casi en el final del partido, probablemente la última para los visitantes, porque a poco que finalice el encuentro va a tener ahora una última ocasión el UCAM. La cuelga Vicente Pérez al área. Toda la ventaja para el Mallorca, que despeja de cabeza. El balón para Sasha Zielar. Se cruza Basha y va a indicar el final del encuentro. Prieto Iglesias. Empate a 1 en la Condomina. Un punto para cada equipo. Caras de lamento en el Real Club Deportivo Mallorca, que fue ganando desde el minuto 16 hasta que a menos de 10 minutos para el final ese penalti permitió a Jonathan Mejía empatar un partido en el que se había adelantado el Mallorca por mediación de Antonio Raillo tras el remate de un córner. Como decíamos, no sale del descenso el Real Club Deportivo Mallorca, aunque suma un punto vital para intentar afrontar ese próximo partido en casa ante el Lugo. Intentar ahí sí volver a la senda de la victoria. Un Mallorca que ha cumplido 101 años y que no ha podido superar al UCAM Murcia, que con 32 puntos seguirá en la 15ª posición. Nosotros nos vamos ya. El fútbol sigue aquí en la Liga 1-2-3. Gracias por acompañarnos. Ahora vuestra familia tiene otro miembro, el colesterol alto. Poca broma. Normalmente ya como algo mejor. Ya, pero no es fácil. ¿Qué más puedo hacer? Un Danacol al día. Su fórmula única reduce hasta un 10% el colesterol malo en 2-3 semanas. Danacol. Resultados comprobados.